Ser podcast. Así suena el viento de 4 borrascas consecutivas impactando en la península. Crónica 24/7. Así suena la lluvia del marzo, históricamente más lluvioso en muchas zonas de España. Y sí, así también suenan días y días lloviendo sin parar, como los que acabamos de dejar atrás. Eva Aguado. A lluvia, a viento y a pedaleo arriesgado sobre el asfalto mojado. A la bicicleta de los riders, que da igual que llueva o haga viento, se la tienen que jugar porque, en su caso, la norma sigue siendo cuanto peor mejor. Porque los días de lluvia los pedidos aumentan, los tiempos muertos entre pedidos casi ni existen, o sea, estamos continuamente entregando pedidos. Episodio 170. Cuanto más lluvia, más viento, incluso más olas de calor, como dice el portavoz de CGT Riders, Javier Pérez, más llamadas y un poco más de dinero. Cosa que los días normales no pasa, entonces es también a veces una oportunidad para llegar desahogado a fin de mes o para hacer un poco de dinero ante un imprevisto o ahorrar algo. Además, el jefe de los repartidores a domicilio sigue siendo el algoritmo, un jefe que penaliza los retrasos. En Crónica 24/7 te lo demostramos. Nos subimos a la bici con un rider bajo la lluvia. Los riders se la siguen jugando. Así suena el turno de una persona que trabaja en plena calle un día de lluvia. Por Sohaib Nadi. Ese fenómeno que generalmente dificulta y restringe la movilidad para casi todo el mundo, salvo para ellos. Buenas noches, Globo. Alejandro es repartidor de Globo y es en estos días cuando más carga de trabajo tiene. Buen provecho. Gracias. Feliz noche. Igual, chao. Le suena una alerta, un nuevo pedido Tiene que aceptar todos los pedidos y ya. Estoy así lluvioso. Del día hasta la noche. y se pone en marcha. Acompañamos a Alejandro en una de esas jornadas de lluvia, en pleno turno de noche. Estamos hablando de jornadas de ¿cuántas horas? De 9 a 3 de la tarde. Vuelvo y salgo a las 6. De 6 a 11. ¿Cuántos días a la semana? Todos los días. Para afrontar la tarea, además de su bicicleta, necesita ataviarse con su chubasquero, los guantes para el frío, las botas de agua y un pasamontañas. Todo eso es necesario porque él ya sabe lo que es trabajar en estas condiciones sin equipamiento. No tenía los implementos de lluvia. Llegué mojadísimo a la casa. Mojado. Pero con o sin equipamiento, muchos riders como Alejandro no pueden dejar de trabajar. Es más, no se lo pueden permitir, porque hay consecuencias. ¿Qué pasaría ese día? Nada. Me baja de ranking. Pierdo pedido. El ranking al que se refiere es un sistema de puntuación que utilizan este tipo de empresas para clasificar a sus trabajadores por su eficiencia. Al ser Alejandro autónomo, el número de entregas que hace es lo que al final determina sus ingresos. A veces la aplicación te bota que por mal tiempo te sube 1 euro. Por 1 euro. Estás cobrando 3, entonces te sube a 4 euros. 11 horas de trabajo 11 horas de por trabajo. ¿cuánto? Por 59 euros en un día de lluvia. Porque en un día normal en el que no llueve, 11 horas de trabajo pueden suponer ¿cuánto? 30 euros hasta menos. Pero a pesar del esfuerzo y con jornadas maratonianas, bajar el ritmo de trabajo, aunque sea mínimamente, puede resultar en un castigo. Llegaba toda la semana trabajando. Y solamente por ese día que me conecté tarde, ya sabes que el cuerpo a veces necesita descansar. Y llegué a tomarme un tiempecito, ya salí hoy tarde para luego trabajar. ¿Qué te pasó? No me llegaban los pedidos como es, me llegaban poquitos. Para llegar a cada pedido, entregaba un pedido. Y para que llegara otro tenía que esperar 20 minutos. Cuando normalmente es. 5 minutos, así como estamos, viste como me ha estado sonando porque he estado agarrando todos los pedidos. ¿Cómo lo percibes eso? Como si fuera un castigo, en pocas palabras, sí, es como un castigo que por desobediente, que tiene que estar ahí a la hora. La clasificación de cada rider viene automatizada por una máquina. Cuantas más entregas realices y en peores condiciones meteorológicas, más te valora la aplicación. Que duele los pies, está haciendo bastante frío.
Lloviendo y haciendo frío. Qué combinación tan buena. Y con el viento. Y con el viento, imagínate. Y a los riders con mejor valoración tienen preferencia a la hora de asignar pedidos, pudiendo darse incluso casos de discriminación laboral. O sea, si tú, por ejemplo, tienes que acompañar a tu A mi hermana, madre, a tu madre al hospital. Claro, porque son contingencias humanas que pueden pasar en el día a día. Claro, si pero a ti te pasa eso, por ejemplo, ellos no lo toman en cuenta. Claro, a ellos no les importa eso. Detrás de toda esa maquinaria tecnológica se esconde un algoritmo. Para entender su funcionamiento hemos hablado con Gaetano Priori. Conoscevo alcune persone che lavoravano come rider, avevo un amico appunto che conoscevo, che mi aveva detto che lui assieme ad altre persone aveva partecipato ad uno sciopero. Conocí a algunas personas que trabajaban como riders. Un amigo mío me contó que un día, junto a otras personas, acudieron a una huelga para protestar contra la plataforma Globo y los falsos autónomos. Y al día siguiente de participar en esa manifestación, la plataforma inhabilitó sus usuarios. Non potevano quindi più lavorare per la piattaforma di Globo. Él es matemático de profesión y comenzó hace 8 años, por pura casualidad, a investigar en Italia la figura de los falsos autónomos y el algoritmo de las apps de comida a domicilio. Chiedendo spiegazioni all'azienda si sono sentite rispondere. La empresa alegó errores técnicos, pero por alguna extraña razón, ese error afectó a todos los que participaron en la huelga. A partir de ahí empezamos a investigar qué datos toma la aplicación, a quién se los envía, etcétera. E vedere poi sostanzialmente a chi li manda, come li manda, eccetera. Gracias a esas investigaciones descubrió que la filial de Globo en Italia no solo accedía a la ubicación de sus repartidores fuera de turno, sino que además establece un sistema de puntuación entre sus trabajadores, relegando a los que tienen puntuaciones bajas. Questo ovviamente poi mi induce a dovermi affannare, a dover faticare. Esto obviamente induce a tener que trabajar cada vez más duro para mantener la puntuación alta. Per tenere alto il mio punteggio. Precisamente como el caso de Alejandro. Sí, tiene que tener como un rango, ¿sí me entiendes? Si tú dejas de agarrar pedido, el rango te baja. Entonces no te agota mucho pedido, sino que te van a salir de a poquito. Ya. Por eso yo también trato de agarrar casi todo, para mantenerme en el tope. Lo que reivindican al final estos trabajadores no es que se deje de pedir comida a domicilio en un día de Si lluvia. hubiese que pedirle algo a la empresa, Que se pongan los zapatos de nosotros. Todo lo que tenemos que pasar para poder pedir un pedido, que valga la pena las entregas, el dinero. Sino tener la capacidad para elegir en qué condiciones hacer sus repartos sin que una máquina decida quién es más o menos apto para la tarea. Crónica 24/7. Cuando Donald Trump anuncia el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que entre otras cosas evita millones de muertes por VIH en muchos países, porque dice que es un despilfarro. Un juez intenta pararle los pies. Cuando Donald Trump anuncia la deportación inmediata y masiva de miles de migrantes de Venezuela para empezar, porque amenazan la seguridad nacional según sus datos, solo un juez trata de frenarle. Cuando Donald Trump, en su obsesión contra las personas transgénero, les prohíbe servir en el ejército de Estados Unidos, solo una jueza le planta cara. Por eso, porque los 2 meses de la nueva administración Trump se están saldando con 2 demandas por día por la vulneración de derechos civiles, entre otras cosas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Judges in this country are acting erroneously. Ataca a los jueces de Estados Unidos, les acusa de actuar como activistas políticos. We have judges who are acting as partisan activists. En Crónica 24/7 analizamos el papel de la justicia en esta nueva legislatura de Donald Trump. ¿Están ocupando el lugar que no pueden ocupar los políticos demócratas? ¿Están preparados para frenar todas las tentaciones trumpistas? ¿Y si Trump vuelve a ignorarles otra vez? La justicia, el único cortafuegos contra Trump.
por Sara Canals. Nada más tomar posesión, Donald Trump tardó menos de 5 horas en empezar a firmar órdenes ejecutivas. Comenzó en un estadio repleto de simpatizantes. Y desde entonces no ha bajado el ritmo, firmando todo tipo de decretos, la mayoría controvertidos, desde el despacho Oval, el avión presidencial, su mansión en Florida o en ceremonias solemnes en la Casa Blanca. Órdenes que en muchos casos arremeten contra los derechos humanos o que vulneran la Constitución, algo que ya preveían la mayoría de analistas políticos como José Parra. Bueno, definitivamente eran previsibles. Yo creo que su equipo han estado preparando estas órdenes ejecutivas mucho antes de que Trump tomara el poder. Obviamente se han movido bastante rápido. Yo creo que lo que ellos buscan principalmente es hacer todos los cambios o el daño, depende cómo lo quieras ver, que sea posible mientras las cortes se pronuncian. Y las cortes no están diseñadas para reaccionar de una manera tan rápida como lo está haciendo la administración. Entre las más polémicas, acabar con el derecho a la ciudadanía para los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos, los despidos masivos de Elon Musk o la deportación de migrantes venezolanos sin antecedentes penales a cárceles de El Salvador. En última instancia, lo que creo que ellos quieren llegar es a la Corte Suprema de Justicia y que todas estas políticas sean refrendadas por una decisión de una corte que es mayoritariamente conservadora. Vamos a ver qué ocurre y todos estamos a la espera, pero mientras tanto las órdenes siguen lloviendo y los cambios se siguen dando. Una corte, eso sí, con mayoría conservadora. De los 9 jueces, 6 son republicanos y 3 fueron nombrados por Donald Trump durante su primer mandato. Juristas afines al presidente reconocen que estas órdenes ponen a prueba los límites de la ley, pero las defienden y quieren que se produzca un debate al respecto. Así lo justifica este abogado constitucionalista conservador, Kurt Levy. Sabe que tiene solo 4 años como presidente y puede que 2 con un Congreso republicano, así que tiene cierta urgencia. Está tratando de impulsar políticas en las que cree y por las que ha hecho campaña, además de poner a prueba los límites de la ley. Existe un debate desde hace décadas sobre hasta dónde llega exactamente la autoridad ejecutiva del presidente. Y al empujar esos límites y generar casos que llegarán a la Corte Suprema, estas cuestiones finalmente se van a determinar de una u otra forma. Kurt Levy además acusa a los demócratas de padecer el síndrome de trastorno Trump. Es un término despectivo utilizado por simpatizantes trumpistas para desacreditar a sus críticos, a quienes consideran que rechazan al presidente de forma irracional y obsesiva. Creo que era previsible esta reacción por el síndrome de trastorno Trump que sufren. Los demócratas se ponen malos prácticamente con todo lo que hace Trump. Con todo lo que odian a Trump, no me sorprende que lo lleven todo a los tribunales. Pero un caso reciente que ha encendido todas las alarmas, incluso en los círculos conservadores, ha sido la ofensiva que Trump está liderando contra el juez federal James Boasberg. They are trying to dictate policy from the President of the United States. They are trying to clearly slow walk this administration's agenda, and it's unacceptable. Este juez bloqueó temporalmente las deportaciones de migrantes venezolanos que Trump ordenó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de hace más de 200 años diseñada para aplicarse en tiempos de guerra y que le otorga un poder desproporcionado. Al invocarla, Trump puede deportar a cualquier extranjero que considere enemigo de Estados Unidos sin la necesidad de pasar por el Congreso. Así fue como expulsó a casi 300 venezolanos a El Salvador, específicamente a una cárcel que alberga miembros de bandas criminales y cortesía del presidente Bukele. Escuchamos al abogado César Dueñas. Trump no decepciona a sus seguidores porque, para bien o para mal, es bastante efectivo. Lo que promete, trata de cumplirlo. Pero no se esperaba que fuera una amenaza abierta contra un juez federal. No se había visto un irrespeto a la ley y al debido proceso constitucional en años. En decirle abiertamente, vamos a iniciar un proceso de impeachment, sencillamente porque no está del lado mío en el tema de las deportaciones. El caso ha provocado que el presidente del Tribunal Supremo, el republicano John Roberts, saliera a defender la independencia judicial en un comunicado en el que recuerda que la destitución de jueces no es una respuesta apropiada ante un desacuerdo legal, algo que no tiene precedentes. Da algo de esperanza y también de desesperación. Realmente nos indica la preocupación no solo de la Corte Suprema, sino de
las asociaciones de abogados en general. Y es que al final la Corte Suprema tendrá la última palabra en batallas judiciales como esta, adquiriendo un papel clave en este segundo mandato. Sin embargo, es el mismo tribunal que otorgó inmunidad presidencial a Donald Trump en plena campaña y que revocó el derecho al aborto. Además, en los últimos años su legitimidad ha sido fuertemente cuestionada debido a varios escándalos que han involucrado a algunos de sus jueces conservadores. El tribunal sigue siendo tan legítimo como siempre. Insisto, a la izquierda no le gusta porque tiene mayoría conservadora y la izquierda está acostumbrada a dominar prácticamente la Corte Suprema. Así que no están contentos con el equilibrio, pero sigue siendo tan legítima como siempre. Para el abogado César Dueñas, la reacción del presidente John Roberts es, en cierto modo, una buena señal. Con temor a ser un poco exagerado, esto ya no parece una república o una república presidencialista, sino más bien una monarquía en la que él tiene el poder absoluto. Él no está respetando los pesos y contrapesos y realmente es preocupante. Sumamente preocupante. Y en plena batalla en los tribunales nos preguntamos si Donald Trump podría realmente convertir a Estados Unidos en una monarquía y cambiar la Constitución para aferrarse al poder. Él ha llegado a bromear con ello. Flirteando con la idea de presentarse a un tercer mandato, algo prohibido por la Constitución y que reclaman sus bases, pero ¿podría realmente ocurrir? No, es de locos. En primer lugar, no lo hizo en su primer mandato. Es cierto que desafió los resultados electorales en varios lugares, pero cuando llegó el momento de dejar el cargo, lo hizo. Y si por alguna casualidad pensara en hacer lo contrario, no recibiría el apoyo de la mayoría de los republicanos en el Congreso. No es posible. No es que no lo vaya a intentar. El problema es que la Constitución estadounidense para este tipo de cambios requiere la modificación. Bueno, si se aprueba en este mandato, se tendría que ratificar por el siguiente Congreso. Y esperemos que no le deseamos la muerte, pero esperemos que no esté con el ánimo que tiene ahora todavía de correr en el 2032, ¿no? En un extremo se denuncia una caza de brujas contra Trump, en el otro se habla de crisis constitucional, pero por ahora ambos siguen confiando en el sistema de checks and balances, o pesos y contrapesos, un principio fundamental diseñado para evitar la concentración de poder. Y ante un partido demócrata que aún no se ha recompuesto de su derrota electoral, muchos buscan la respuesta en las calles y en las cortes. El movimiento principal, donde yo veo más esperanza, es entre grupos de la sociedad civil y los fiscales generales de los diferentes estados demócratas o que no están de acuerdo con Trump. El Partido Demócrata en sí está fragmentado y sin un derrotero en común. Hay diferentes voces que tienen posiciones bien fuertes como las de Alejandro Ocasio-Cortez, el senador Chris Murphy de Connecticut, por ejemplo, pero no están cantando al unísono. Y eso es lo que le hace falta al Partido Demócrata, ponerse de acuerdo y marchar en una misma dirección. Una dirección, sin embargo, que aún está lejos de definirse. Crónica 24/7. Quedas detenido como sospechoso de asesinato. Es no tienes que decir adolescencia. nada, pero podría perjudicar tu defensa si retienes información sobre La serie británica que está batiendo todos los récords. algo que posteriormente salga en el juicio. Más de 66 millones de reproducciones en solo 2 semanas. El mejor estreno de una miniserie de Netflix. Éxito de crítica y público por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Por el guión, las actuaciones y porque técnicamente ha sido un rodaje prodigioso, muy complicado. Sin embargo, ¿se imaginan que vemos esta obra de arte a otra velocidad? ¿Al doble de velocidad? En el juicio, cualquier cosa que digas servirá como prueba. ¿Lo has entendido? ¡No ha hecho nada! ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? ¡Tiene que lo entiendes, Jay! Vale, lo entiendo. Así, consumen el contenido miles de personas en todo el mundo. Las series, la música, los audios de WhatsApp. Hola Eva, ¿qué tal estás? Nada, te mandaba un audio simplemente porque he escuchado el último episodio de Crónica 24/7, el del pasado sábado, y me ha encantado. Estoy deseando escuchar el siguiente. Se publicaba los sábados a partir de las 6, ¿verdad? En Spotify y en todas las plataformas de audio. Hacen lo que se llama speedwatching. Responde a la necesidad de verlo todo y verlo ya. Y de eso va este Crónica 24/7. De vivir un mes al doble de velocidad. ¿Qué se siente? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando se aceleran el sonido y la imagen? ¿Y qué le pasa cuando paramos?
Así es la vida a doble velocidad. En los próximos 60 segundos se habrán consumido 362.962 horas de series y películas en Netflix en todo el mundo. También se habrán visto más de 3 millones de vídeos en YouTube y se habrán reproducido más de 138 millones de Reels, tanto en Facebook como en Instagram. Por David Justo. Consumimos cada vez más contenido, pero sin embargo nunca llegaremos a verlo todo porque necesitaríamos varias vidas para hacerlo. Un auténtico jaleo que dispara el fenómeno conocido como FOMO, acrónimo de Fear of Missing Out, que hace alusión al temor de perderse cualquier experiencia que suceda en redes sociales. Y es que no nos da tiempo a ver la segunda temporada entera del Juego del Calamar sin comernos algún que otro spoiler, de escuchar el disco de Zahara entero en un solo día o de aprendernos el último trend de Lola Lolita en TikTok. O el mundo va muy deprisa o es que nosotros vamos muy despacio. De esa necesidad ha surgido un fenómeno conocido como speedwatching que no deja de crecer, principalmente entre los más jóvenes, quienes se han acostumbrado cada vez más a consumir todo tipo de contenido al doble de velocidad o incluso al triple en algunos casos. La psicopedagoga Silvi Pérez lo equipara al hecho de leer en diagonal. Bueno, el speedwatching es una tendencia que invita a que consumamos el contenido digital a una velocidad más alta de la que fue grabada o de la que fue producida o emitida. Vendría a ser como en una lectura leer en diagonal, que todos hemos hecho alguna vez, ¿no? Coger algún artículo, algún libro y no acabarlo de leer tranquilamente, sino hacer una lectura en diagonal, pues sería hacer como una visualización o una escucha en diagonal y superficial, porque lo hacemos a una velocidad mucho más alta de la que fue prevista, de la que fue pensada. Un fenómeno que tiene sus pros y sus contras, tal y como he podido comprobar en mis propias carnes después de pasarme todo un mes consumiendo contenido al doble de velocidad. En el lado positivo, destaco el hecho de que, si reproduzco un contenido al doble de velocidad, me concentro al extremo en el mismo. Si me distraigo un solo segundo, sé que corro el riesgo de perderme por completo, así que le presto una mayor atención y consigo sacar conclusiones de una forma mucho más rápida y sencilla. Por otro lado, también puedo llegar a mucho más contenido que si lo reproduzco a la velocidad normal. ¿Pero necesito realmente llegar a todo este contenido? Silvi Pérez cree que hemos acabado siendo arrastrados por un modo de vida mucho más consumista. Lo importante no es tanto el proceso, sino la consecución del fin. No disfrutas tanto de entrar en el Louvre y pasearlo, sino de colgar la foto conforme que has estado con la Gioconda. Cuanto más tengo, más soy. Entonces, como cuanto más tengo, más soy, tengo ansiedad si no consigo ver la serie en el momento que la han estrenado, o no he visto el capítulo que todo el mundo va a comentar mañana, o me he perdido el discurso de no sé quién, o me he perdido el partido de no sé cuánto. ¿Y qué hay de malo de consumir contenido al doble de velocidad? Durante este mes he notado que el mundo va mucho más lento y a veces es incluso aburrido. Sobre esto nos habla Silvi Pérez. Que si te acostumbras a usarlo de esta manera, el mundo normal, digamos, se te vuelve aburrido. Porque si tú vas acostumbrando tu cerebro a que vaya consumiendo a una velocidad, es decir, al final lo que hacemos es decodificar. Decodificamos las voces, decodificamos las imágenes, le damos un sentido y comprendemos. Y a partir de aquí pues nos generan las reacciones. Si esto lo hacemos corriendo, ¿no? Y vamos entrenando al cerebro a hacerlo cada vez más rápido, pues claro, nos vamos perdiendo detalles, nos vamos, lo que tú comentabas, no acabo de quedarme, no consolidamos de alguna manera toda la información que va entrando porque la tenemos que decodificar tan rápido que no la llego a consolidar. Pero es que después, cuando yo me encuentro ante una situación que sería la normal, digamos entre comillas, se me hace demasiado lento y mi cerebro entonces también se aburre y va haciendo como pausas y también vas perdiendo el hilo por ser excesivamente lento, que no es lento, que es la velocidad 1, digamos. Una opinión con la que coincide la psicóloga Luciana Moretti, quien nos explica que recibe cada vez más pacientes en su consulta con problemas asociados al speedwatching. Yo percibo realmente es una especie de epidemia de aceleración, ¿no? y de consumo de cantidades de información y de estímulos. Es como si nosotros estuviéramos sosteniendo una postura todo el tiempo esa misma postura, forzando el cerebro a procesar mucha información, a tener que mantener una concentración fuerte por mucho tiempo, a procesar grandes cantidades de estímulos. Entonces, en términos clínicos,
Lo que esto hace que nos llegue, por ejemplo, a consulta personas que tienen muy jóvenes con una respuesta ya de estrés crónico, problemas para dormir. De hecho, reconoce que ha notado un gran cambio en los cerebros de los más jóvenes. Lo que vemos en el cerebro es que están cansados, están con el cerebro acelerado y cansado. Y tienen dificultades de concentración, tienen dificultades para esperar, para manejar ese punto de tolerancia también, ¿no? Con ritmos más lentos, se aburren con cosas que son más pausadas. Y a partir de los 10 añitos tenemos niños así en consulta, los adolescentes bastante también. Por todo ello, Silvi Pérez y Luciana Moratti nos instan a tomar conciencia sobre lo que hacemos. Paremos aquello que realmente podemos parar. Es decir, si yo no puedo parar un audio de un familiar o de una amiga que es que habla muy despacio, oye, pues para eso está el 1,5. No pasa nada. Pero si tengo 4 días para ver una serie, pues ¿para qué la tengo que ver en 2? Claro. La miro en 4, la miro tranquilamente, pero es una cosa que tiene que pasar porque yo tomé el control de mi tiempo. Y no deje que sea el mundo y las prisas el que tomen el control de nuestro tiempo. El speedwatching no es ni bueno ni malo, todo dependerá del uso que hagas del mismo. De ahí que sea fundamental que seas tú quien controle el tiempo y que no sea la sociedad quien lo haga por ti. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Un amigo mío me contó que un día, junto a otras personas, acudieron a una huelga para protestar contra la plataforma Globo y los falsos autónomos. Y al día siguiente de participar en esa manifestación, la plataforma inhabilitó sus usuarios. Información, miradas. Es cierto que desafió los resultados electorales en varios lugares, pero cuando llegó el momento de dejar el cargo, lo hizo. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Paremos aquello que realmente podemos parar. Es decir, si yo no puedo parar un audio de un familiar o de una amiga que es que habla muy despacio, oye, pues para eso está el 1,5. No pasa nada. Pero si tengo 4 días para ver una serie, pues ¿para qué la tengo que ver en 2? Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.